Gloria sea al Señor. Que el Señor me lo bendiga nuevamente. Aleluya. Amén. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tan grandes maravillas y misericordias que son manifestadas de parte de Él a su pueblo. Amén. Grande es el Señor. No se equivocó el salmista cuando decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Cuántos beneficios usted y yo hemos logrado? Muchísimos. Amén. ¿Cuántos beneficios hemos alcanzado? Incontables. Amén. Aleluya. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, Gloria a Dios. el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria al Señor. Mire qué precioso. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos, y damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos saludan por los distintos medios. Un saludo a todos en general, a ese pueblo de Dios que se conecta siempre. Nos encontramos en el ministerio Pentecostés, la brasa ardiente de Dios, bajo el pastorado de mi hermano Ausencio y mi hermana Adriana. Damos gloria al Señor. Nos encontramos ubicados en el 1449 North Hollenbeck, en la ciudad de Huescovina. Por si usted desea visitarnos, las puertas del santuario están abiertas para que usted venga a ser edificado, para que usted venga a ser bendecido con la palabra del Señor, porque la palabra es la que alimenta nuestras vidas y nuestras almas. Ahí donde está usted, vamos a inclinar su rostro y vamos a orar. Buen Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por el privilegio maravilloso, incomparable que nos da, Señor, de estar delante de tu presencia. Muchas gracias, papá. En esta hora, Señor, tu pueblo dispone su corazón, Señor, para poder ser edificado con tu palabra, Dios mío. Ayúdanos en esta hora, Padre, que nuestro corazón sea un terreno fértil en donde esta semilla preciosa de tu palabra será depositada, y sabemos, Señor, que un día dará fruto. Padre, que tu Espíritu Santo nos visite en esta hora y que podamos entender las profundidades de tu palabra y los misterios que nos ha dejado, Dios mío, en estas sagradas escrituras. Ayúdame, Señor amado, para poder trazar tu palabra y poder enseñar tu palabra a tu pueblo, y que todo lo que aquí se diga y se haga, ya sea de palabra o de hecho, sea siempre para darte la honra y la gloria a Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria sea al Señor. ¿Quién me puede decir algo tocante a las 5 conferencias que hemos tenido? Cualquier cosa que usted se acuerde, cualquier cosa que usted haya aprendido, a mí me gustaría escucharlo. ¿Quién quiere aportar algo de lo que usted se acuerde? Yo quiero saber si usted está aprendiendo también. El jinete. Bueno, las damas primero, aquí vamos a hacer una excepción. Hermana. Ha hablado del sello. De los sellos. Uno especial de que se dirigía, de que se ponía en una carta, porque Ajá. el sello representaba algo Infalible, infalibilidad. de que sin sello no Sí. Ajá. no Ok. era ¿cómo le dijeran? No era respetado, sino el sello era respetado, Sí. porque el sello era del anillo del rey. Así es. Bien, muy bien, muy bien. Ahí la hermana está aprendiendo. Hermano, coño. Referente al jinete del arco. Ajá. Sí. ¿Qué me puede decir de ese jinete? Bueno, que no es Jesucristo, ¿verdad? Ajá. Aleluya. Es un anticristo. El anticristo. ¿Alguien más? Muy bien. Ajá. ¿Quién más quiere? Que los sellos significa también juicio. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos que entender eso exactamente. He aprendido, Ajá. de que el caballo blanco es pureza, representa la pureza. Ajá. Y lo que más me impresiona es que no era el Señor Jesucristo, Ajá. que lo montaba, porque el Señor Jesucristo ya tenía una corona y Exactamente. no le fue dada una corona. Wow. Y ahí habla de que le fue dada una corona y le fue dado Ajá. poder. Así es. Eso de la Ahora sí que me sorprendió, hermana. Y fíjate que estuve a punto de, en lugar de decir wow, miau, iba a decir ya tan sorprendido que estaba.
Mire qué precioso, me encanta y eso me llena de satisfacción el saber que usted está aprendiendo. Y también que hay muchos secretos en el Apocalipsis, que muchas Exactamente. cosas quieren decir una cosa Ajá. y significan todo lo Así contrario. es. Mana Mayra, yo sé que usted tiene algo que aportar. Sí, también sobre lo que dice la hermana Diana, que el Ah. sello solamente la única persona que le mandaban el sello es la única que lo podía ver. Exactamente. Así de esa manera, solamente Jesucristo es el único digno de abrir los sellos porque Él es Rey de Reyes y Amén, Señor de aleluya. Señores. Ah, mire, pues esto está maravilloso, hermano. Yo no me esperaba esto. Amén. También como dijo mi hermano Goño, del Ajá. arco, Sí. que no llevaba una Exactamente, flecha, que no tenía. porque el arco solo significa victoria. Ajá, No ajá. significa guerra si no lleva nada. Significa una guerra, pero una guerra, una aparentemente guerra pacífica. Sí. Ajá. Sí, muy bien, hermano, muy bien. Mi hermano, o sea, yo creo que quiere apoyarla, quiere aportar también allá, como que lo vi. No, pues, que cada sello significa eso, que cada sello significa un juicio. Muy ¿no? bien, Cada- muy bien. ¿verdad? Wow. Lo dice que Ajá. cada jinete Sí. trae un juicio, ¿verdad? Exactamente. En la tierra, ¿verdad? Pero los predicadores, de repente, como decía mi esposa, ¿verdad? Que predican el caballo blanco, pero diferente, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un jinete del caballo blanco que es, bueno, veamos el traer. Hermano Tony. Sí, lo que digo yo que da el comienzo a todo esto de los sellos es que no se encontró ni uno Así es. tan solo Ajá. que fuera digno, Así es. excepto el Hijo de Aleluya. Dios. Ajá. Maravilloso. Solamente que fue Él el que destapó Ajá. esos sellos. Así es. Muy bien, mis hermanos, los felicito. Les voy a poner un 10 porque me han respondido muy bien. Muy bien han interpretado las escrituras y están atesorando lo que aquí se está enseñando. ¿Quién se acuerda dónde nos quedamos hace 2 semanas? Estamos en el 6.2. 6.2, ajá, pero el punto de donde finalizamos, Era un versículo. hermana Mayra, búsquese Hechos capítulo 3, versículo 13 al 16. Esto está bueno, hermano, esto huele a gloria. Gloria a Dios. Hechos capítulo 3, vamos a ver, 3 o 3. o 4, vamos allá. Yo creo que era el... ¿Hechos qué, dijo, hermano? Hechos, lo vimos el otro día, Sí, 3.13, Hechos 3, versículo 13. Hechos 3:13. Ajá, 13, 14 y 15. Ahí nos quedamos. Vamos a leerlo y yo lo voy a lograr conectar de nuevo con la predicación para tomar el hilo de nuevo. Ok. Sí, hermana. Hechos 3:13, la palabra del nombre, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negáis delante de Pilato cuando se había resuelto ponerle la libertad. Mas vosotros negáis al Santo y a Jesús, al justo, y pedísteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Exactamente. Gracias, hermana. Puede tomar su asiento. Cuando negaste al santo y pediste que se nos diese un homicida, ¿de quién está hablando? Del preso. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Barrabás. Barrabás, exactamente. ¿Por qué lo llevo a este versículo de la Biblia? Porque aquí vemos el escenario en donde el poder político y el poder religioso se unió para matar a Jesucristo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso hace 2 semanas? Ahí está. El poder político y el poder religioso se unieron. Pilato representaba el poder político. El poder político. Y el pueblo, los fariseos, representaban el poder religioso. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si Dios nos permite llegar al Apocalipsis 17, ¿se acuerda que ahí usted mira un escenario de una bestia
que está siendo manejada ¿por quién? El anticristo. Por una mujer. Por una mujer. La mujer representa a la iglesia. La mujer representa el poder religioso. El poder religioso, tenemos que entender eso. Y la bestia representa el poder político, que nuevamente en la escatología bíblica se vuelven a unir. ¿Para qué? Para traer persecución al pueblo de Israel y todos los cristianitos tibios de estos tiempos que se queden luego del arrebatamiento. Todos los cristianos que no se quieren afirmar, que están ahí todos tibios, todos mojarrones, que quieren y no quieren, que ahora sí, hermano Ausencio, pero mañana quién sabe. Es que fíjese, hermano Ausencio, que me gusta, pero me asusta. Entonces ese tipo de creyentes se van a quedar el día del arrebatamiento. Entonces cuando el poder de la gran ramera se una con el poder político, va a haber una persecución terrible. Bien, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Allí hay un jinete que yo quiero que usted y yo lo leamos. Apocalipsis capítulo 17. Mire lo que dice, es 19, perdón, hermano. 19, versículo 11. Amén. Todos esos versículos usted tiene que tenerlos, hermano, bien marcados. Lo voy a leer y usted me escucha. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. ¿Qué color es este caballo? Blanco. Blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia busca y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del pino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Este es otro jinete que aparece en el libro del Apocalipsis. ¿Se dio cuenta usted que también que tiene ciertas características como el jinete, como el jinete de Apocalipsis 6? Amén. ¿Se da cuenta? ¿Por qué lo llevé a este versículo? Para que usted se dé cuenta de que el jinete que aparece en esta porción, ese sí es Jesucristo. Amén. Pero lo llevé para acá para que usted se dé cuenta lo parecido que como el anticristo, God bless you wanna come in, it's okay. Como el anticristo imita la santidad de Jesucristo. ¿Para qué? Para engañar al hombre. Amén. Porque, hermanos, si el diablo se apareciera aquí bien feo, con una cara toda así deformada, con unos grandes cuernos y una gran cola, pues ¿quién no lo identificaría? Amén. Todo el mundo diría, más bien el diablo, y vámonos. Pero tiene que tomar un aspecto de justicia para poder engañar al hombre y poder llevar sus planes oscuros de las tinieblas. Por eso este hombre dice que trae un caballo blanco. Y el otro caballo blanco, que es Jesucristo, también viene en un caballo blanco. Pero cuando nosotros examinamos el texto bíblico de manera metódica y sistemática, anote esos dos términos y lo investigue en su casa. Otra vez. La Biblia se estudia de manera sistemática y metódica. La Biblia se estudia de manera sistemática y metódica. Ahora usted va a investigar esos términos y esa es la tarea que usted tiene para de aquí a 15 días. Usted me va a traer definición de sistemático y de metódico. Amén. Esa es su tarea. Sistemática y metódica.
Ajá. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estudiamos la Biblia de esa manera, ya podemos sacar una interpretación sólida y una interpretación correcta. No podemos aislar textos de la Biblia y acomodarnos a nuestro antojo. No, la palabra de Dios no es para que usted y yo la acomodemos a nuestro antojo. La palabra de Dios es para que la apliquemos tal y como es la voluntad de Dios. Este jinete viene, mire, lo primero que Juan mira, estando ¿a dónde? ¿A dónde estaba? En la isla de Patmos. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana. ¿Y a causa de qué el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos? Predicar su palabra. Así es, a causa del evangelio. ¿Y cómo se llamaba el emperador que lo mandó cautivo a la isla de Patmos? Está muy difícil esa, ¿verdad? Vespasiano. ¿Cómo? Vespasiano. El emperador Vespasiano. Ajá. Entonces, Juan mira esta escena, ve un cielo abierto, porque eso es lo que exactamente va a suceder el día no del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Jesucristo. Amén. Tenemos que separar el arrebatamiento de la segunda venida porque no es lo mismo. Tenemos que entender, tenemos que separar. Son dos eventos completamente diferentes, separados por 7 años. En esos 7 años se estará operando y ejerciendo el anticristo, aquel jinete que se manifiesta a la humanidad luego de que el Cordero de Dios abre el sello y la iglesia es arrebatada a las alturas. Aparece este hombre y vamos a leerlo. Ahora sí, ya no vamos a seguir con este jinete porque si no el tiempo se nos va rápido. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer el versículo y vamos a estar entrando en lo que es la parte final del versículo. Dice 6:2. Y miré y he aquí un caballo blanco. Mire cómo se parece al otro jinete, al otro caballo. Ajá. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Acuérdese que se le fue dada, no tenía corona. No tenía corona. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí es la parte en donde muchos erran en lo tocante a la interpretación. Porque dicen, salió venciendo para vencer, es Jesucristo. Salió venciendo y para vencer, Jesucristo es victorioso. Y con él nadie puede, sí es cierto. Pero cuando nosotros sacamos una interpretación de lo que es todo el texto, nos damos cuenta de que se le fue dada la corona, tenía un arco sin flecha y salió venciendo y para vencer. Miren, todo eso se tiene que analizar, hermano, ¿cómo? Con una lupa espiritual. Hay que examinar esos textos de la Biblia, porque hoy en día todavía hay personas que creen de que este jinete es Jesucristo. Hay muchas personas que creen de que al abrir el sello aparece Jesucristo. ¿Cómo va a aparecer Jesucristo? Si cuando Jesucristo aparezca va a ser para venir a traer un reino de paz y de justicia, de prosperidad. Y cuando se abre el sello es un juicio. La venida de Jesucristo a la tierra va a ser un juicio, pero para los impíos, para las naciones. Por eso dice en el capítulo 19 que Él viene y pisa el lagar del vino del furor. Ahí eso como se come, dijeron, ¿no? Tenemos que entender que es un simbolismo en el libro. Dios le bendiga, bienvenida, pase adelante. Nos podemos dar cuenta de que Jesucristo viene y todo esto, hermano, es maravilloso. Dice que Él pisa el lagar del vino del furor. Cuando examinamos ese texto nos sacamos una interpretación maravillosa. ¿Qué es pisar? Muy bien, aplastar. Él pisa el lagar del vino. Dios me la bendiga, hermanas, nos gozamos de tenerla con nosotros. Él pisa el lagar del vino del furor. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir a lo literal. En la cultura hebrea, a todos conocemos, ¿verdad?, que
El pueblo de Israel era un pueblo 100% que se dedicaban a lo que es a la agricultura y la ganadería. Y entonces ellos cultivaban mucho lo que conocemos como las viñas y cultivaban mucho la uva. Entonces, cuando llegaba el tiempo de recoger la uva, en medio de las viñas, hacían lo que se conoce como un lagar. ¿Qué era un lagar? Era un recipiente grande en el cual venían, recogían la uva y la depositaban en el lagar. Y se metían los hombres a aplastar el lagar, a pisar las uvas para poder sacar el mosto, el jugo de uva. Ellos se metían a aplastar y sus vestiduras se les manchaban del jugo de la uva. Entonces, de esa ilustración literal, Jesucristo nos muestra una realidad espiritual, que así como aquellos hombres aplastaban aquella uva para sacar el mosto, de esa manera también Él viene a pisar el lagar, pero no de uvas, sino del vino del furor de su ira. Miren qué maravilloso. Viene a aplastar a sus enemigos, aquellos que en estos tiempos no quieren saber nada de Dios, aquellos presidentes que blasfeman el nombre de Jesucristo, aquellos presidentes que ahora no quieren saber nada de Dios y odian a Dios y tienen el poder y destruyen naciones y atacan naciones inocentes y muchos inocentes mueren. Un día Dios va a venir y los va a aplastar a ellos, porque Él es el dueño de toda la tierra. Ahora tenemos muchos gobernantes que ellos se creen soberanos. Ahí tenemos este hombre que está poseído por un espíritu, este hombre llamado Putin. Ellos se creen de que nadie puede en contra de ellos, pero tan ciego lo tiene Satanás, que un día los cielos se van a abrir y va a aparecer el jinete de caballo blanco y va a aplastar la soberbia y va a aplastar, mi amado hermano, toda la rebelión. Y dice la palabra de Dios en Malaquías 4 que todos los rebeldes arderán como una estopa, dice. Mas a los que creen en su nombre saldrá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Aleluya. Maravilloso. Un día Dios va a venir y va a aplastar y Él pisa el vino del furor de su ira y sus vestiduras están manchadas con sangre. ¿Cuál sangre? No la sangre que Él derramó, sino la sangre de sus enemigos. Porque se espera una batalla la cual nunca ha habido en la historia, en un valle llamado el Valle del Megiddo, en Israel. Ahí es donde se van a unir, te van a levantar todas las naciones y van a querer destruir a Israel. Pero les tengo una mala noticia: nunca podrán destruir a Israel, porque Jehová es su hacedor y Jehová es una muralla alrededor de ese bendito pueblo de Israel. Y amamos esa nación de Israel y la bendecimos, porque escrito está: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Maravilloso. Usted y yo tenemos que amar a Israel. Usted y yo tenemos que bendecir a Israel. Tenemos que orar por la nación de Israel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos por esa nación, hermanos, se abren los cielos y nos llenamos de bendiciones, porque Dios honra a los que honran a su pueblo. Ahora hay muchas naciones que odian a Israel, quieren desaparecer el Estado de Israel. Hermano, sí. Yo vi un programa donde decía que nosotros los cristianos estamos obsesionados con Israel. Yo también lo he escuchado. Sí. Que digan lo que digan. Simplemente el Dios que me dio la vida, el Dios que me formó en el vientre de mi madre, me dijo: ora por Israel. Y yo digo: amén, Señor, así sea. Lo que digan las naciones enemigas, I don't care, no me interesa. A mí me interesa lo que Dios dice en su palabra. Y si Él dijo: ora por Israel, vamos a orar. Pedir por la paz de Israel, amén, Señor, vamos a pedir por la paz de Israel. Señor, por entre más oro, más guerra hay, no importa, tú sigue orando. Es que así es, hermano. Dios va a venir a aplastar a sus enemigos. Entonces, cuando todos los ejércitos estén reunidos en el valle del Megiddo, es allí en donde Israel va a clamar al Señor, porque allí sí que, como dijo Chapulín, ¿quién podrá ayudarme? Allí nadie, absolutamente nadie va a poder ayudar a Israel. Y cuando Israel sienta que está siendo destruido, que casi aparece
casi desaparece del mapa por los ejércitos del anticristo, por los ejércitos del jinete, de este jinete que tiene el arco sin flecha, porque él es el que va a comandar esa tremenda guerra en contra de Israel. Entonces, cuando el jinete que trae el arco esté a punto de acabar con Israel, es ahí donde Juan vio los cielos abiertos, vio aquel jinete. Y por eso dice, voy a ir de nuevo allá, mire, y por eso dice así, vamos a ver dónde estamos, 19:11, vamos a ir. Y los ejércitos celestiales de lino finísimo, blanco y resplandeciente le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Qué sale de su boca? Una espada aguda. ¿Para qué? ¿Para acariciar? No. Para herir con ella a las naciones. Con solo su palabra destruirá a sus enemigos. Amén, amén. Mire, herirá con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa la garra del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Con su palabra él destruirá a las naciones que van a estar con un propósito oscuro de destruir a la bendita nación de Israel. Hay muchos pueblos que se están levantando en contra de Israel. ¿Quién ha escuchado este término, el antisemitismo? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Ok? ¿Quién será el antisemitismo? A la tribu de Israel se conoce que son descendientes de Sem, por eso le llamaron semitas. Sí. El antisemitista quiere decir que está en contra de estos semitas, Sí. que viene siendo el pueblo hebreo. Sí, el pueblo hebreo, la descendencia que se levantó por medio de Abraham. Anote esto y escuche bien. Yo no quiero estar nomás enseñándole que usted no tome nota, porque si no, después ya no se va a acordar. La descendencia judía viene por la línea de un hombre llamado Sem. ¿Quién fue Sem? Un hijo de Noé. Cuando después del diluvio, después de que el arca descendió y tocó tierra, salieron los hijos de Noé, sus esposas y la esposa de Noé, y comenzaron a poblar la tierra. Entonces Sem se fue para el lado del Medio Oriente y levantó la civilización que geográficamente está ubicada en la llanura de la Mesopotamia. Es una llanura que está entre medio del río Tigris y el río Éufrates. Ahí se estableció Sem, y por esa descendencia fue que vino Abraham. Y Dios un día visita a Abraham y le dice: Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Lo sacó de Ur de los Caldeos y lo estableció en la tierra prometida. Y por medio de este hombre empezó a nacer la nación de Israel, por la línea de Sem. Por eso se conocen los semitas o los antisemitas. Cuando hablamos de antisemitismo, hermano, esa es obra de Satanás, porque quieren acabar con la nación de Israel, a todos los descendientes de la línea de Sem. Esos datos usted tiene que anotarlos. ¿Por qué? Porque cuando usted venga a la Biblia, si usted entiende todos esos términos, usted va a tener una tremenda claridad. Usted va a tener una luz, hermano, que se va a quedar guau, entre más leo, más entiendo. Porque cuando uno sabe Biblia, guau, entre más leo, más perdido quedo. Es que eso es lo que pasa, hermano. Cuando uno no es preparado, cuando uno no tiene estudios teológicos, ¿qué es lo que pasa? Vengo a la Biblia y Dios mío, no entiendo nada. Me voy a dormir. Pero hermano, cuando uno tiene un conocimiento de la palabra, hermano, esto es precioso. Usted se devora este libro y usted medita en esta palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque usted se deleita cuando usted entiende la palabra. Qué maravillosa la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, vamos a continuar profundizando en lo que es este jinete. Vamos a tener más información de él. Mire, hermano,
La Biblia nos habla de manera amplia respecto al anticristo. Hay tanta información en la palabra de Dios, hermano, para poder conocer este personaje. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. ¿Quién quiere leerlo? Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer un poco de Biblia. Apocalipsis 13, 5 y 7. Ok. Tenemos que tomar en cuenta de que este hombre se le fue dado poder y autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenía poder y autoridad. Ajá. A ver, ahora, ¿quién le va a dar ese poder y esa autoridad? Aquí lo vamos a ver en esta hora. Pero mire, yo le quiero llevar a un pasaje de la Biblia. ¿De dónde Satanás aprendió esto de darle poder y autoridad? Antes de ir a Apocalipsis 13, yo quiero que mi hermano Ausencio me lea Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Para ver de dónde Satanás aprendió. No escucho, hermano. Capítulo 61, verso 1. Lea el versículo 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, A consolar a todos los enlutados. Mire, gracias, hermano. Mire cómo empieza el texto de la Biblia. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Amén. ¿Quién ungió a Jesucristo? Jehová. Jehová lo ungió a Jesucristo. ¿Para qué? Para poder traer buenas nuevas de salvación y vida eterna. A proclamar el año favorable y a los presos dar apertura de la cárcel y a vendar a los quebrantados de corazón. Dios en su eternidad destinó a Jesucristo para que un día viniera a la tierra a pagar por los pecados del mundo, y lo ungió. Lo ungió Jehová de los ejércitos. Lo ungió ¿para qué? Para que viniera a hacer cosas grandes, para que diera vista a los ciegos, para que levantara paralíticos, para que, mi amado hermano, todos aquellos que necesitaban un milagro pudieran ser, ¿cómo le diré? Pudieran tomar ese milagro. Para eso Dios lo ungió. Cuando nosotros vemos los evangelios, nos damos cuenta de la gran nombra que Dios hizo. Hay una ocasión cuando los levitas, los sacerdotes, líderes del templo, enviaron a Juan el Bautista y le dijeron y le hicieron unas preguntas. Y en una ocasión también Juan el Bautista, estando en la cárcel, la duda le llegó. Juan el Bautista, no el apóstol Juan el Bautista, la duda le llegó y mandó a unos discípulos a preguntarle a Jesucristo que si él era el Mesías. Y Jesucristo no dijo ni sí ni no. Le dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Ahí ven ustedes si creen que sí no soy el Mesías. Qué maravilloso, ¿verdad? Ajá. Mire, y de esa manera el Padre ungió a Jesucristo. ¿Para qué? Para venir a traer buenas nuevas de salvación. Y hizo cuantos milagros, hermano, que aquí no nos alcanza la noche para profundizar en esto. Esto es maravilloso. Entonces, cuando el anticristo aparece en el escenario mundial, también hace algo semejante a lo que el Padre hizo un día con Jesucristo. Voy a leer Apocalipsis capítulo 13.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. ¿Quién se lo dio? El dragón. El dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Así es. O sea que el anticristo no viene ejerciendo por voluntad propia. Amén. Por eso es de que va a hacer milagros, por eso es de que va a hacer prodigios, y la gente se va a quedar ¡guau! Amén. Porque va a ser ungido por el mismísimo Satanás. El dragón le dio su poder y le dio su autoridad Y grande autoridad. y su trono. Mira, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que no es cualquiera. No crea que el anticristo es cualquier politiquito por allí parecido a Trump. Hay que ver, hombre. Porque como la hablábamos hace 15 días, hasta en eso Satanás está metiéndose, diciéndole no, que el anticristo es acá, que el anticristo es fulano de tal, que Obama porque tiene cara de anticristo. Pero no lo es. ¿Para qué? Para confundir a la humanidad. Amén. Para que la gente diga, miren, ya vino el anticristo y no me hizo nada. Sigamos en la pachanga. No pasa nada. Mire Satanás cómo está trabajando. No, que el anticristo es una computadora gigante que está por allá. ¿Cuál computadora? Eso es lo que Satanás está diciendo para engañar a las naciones. Amén. Es por eso también que dice que ha salido venciendo y para vencer. Porque bajo un manto de justicia engañará a las naciones. Y va a decir, no se preocupen, no pasa nada. Yo tengo la solución. Yo voy a traer una estabilidad política, yo voy a traer una estabilidad social y una estabilidad económica. Y sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Pero a los 3 años y medio, este hombre se quita la máscara y se mete al templo en Israel y cesa los sacrificios, porque según se cree que los judíos van a regresar de nuevo a los sacrificios del Antiguo Testamento, porque se va a levantar el tercer templo. En Israel no hay templo. Grábese esto: en Israel no hay templo. Por lo tanto, los judíos no pueden presentar sacrificios, porque para presentar sacrificios se necesita el templo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Atrio, lavacro, altar de bronce. Lugar santo, mesa de los padres de la preposición, candelero, altar del incienso. Lugar santísimo, el arca del pacto y ¿qué más? Propiciatorio. Los 10 mandamientos estaban adentro del arca del pacto, y el maná y la vara que reverdeció de Aarón, ahí se encontraba eso. 7 muebles en el templo de Salomón, posteriormente de Zorobabel. Eso es otro, pero tengo que mencionarlo para que usted se dé cuenta. El primer templo, ¿quién lo construyó? ¿Quién construyó el primer templo? El hijo de David. Salomón. El segundo templo, ¿quién lo construyó? El segundo templo lo construyó Zorobabel. Claro, con una estructura un poquito así, ¿cómo se dice esta palabra? Un templo modesto. ¿Qué quiere decir modesto? Corriente. El templo de Salomón tenía enchapados de oro, de bronce, calabazas esculpidas en la pared.
Un templo con un esplendor terrible. Pero cuando los babilonios vinieron, lo destruyeron. Y ya después de 70 años el pueblo de Israel vuelve del cautiverio y le comienza a levantar el templo bajo el mandato de Zorobabel. Pero ya era un templo ya sin muchos lujos. Sin muchos lujos. Hay mucho que hablar de eso. Pero no hay mucho tiempo para explicar. Hay tanto que hablar de eso, hermano. Pero primeramente Dios el Señor nos da el privilegio de compartirle las maravillas que Dios me ha dado. Hay tanto que hablar del templo, hermano. El simbolismo en cada uno de los muebles, qué precioso es eso. Pero en otras conferencias vamos a ir profundizando en eso para que podamos entender más. Bien, pero ¿por qué le mencioné esto? Porque como no hay templo en Israel y como no hay templo no se pueden llevar a cabo sacrificios. Porque para que hagan sacrificios tiene que haber templo. Para que se haga sacrificio tiene que haber un altar de bronce. Ajá. Para que haya un altar de bronce, para que haya sacrificio también tiene que haber un lavacro. Yo no sé si ustedes, lavacro es una palabra hebrea que se traduce a nuestro lenguaje como fuente. Una fuente grandísima en donde al entrar los sacerdotes para poder presentar los sacrificios se tenían que lavar y ya purificados ya entraban a presentar los sacrificios. Entonces tiene que haber todo eso para que se puedan presentar sacrificios. Entonces, según se cree que el templo será reconstruido, porque el apóstol Pablo nos habla de ese templo. Y en Daniel capítulo 9, versículo 27, dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este jinete, que representa a quién, al anticristo, se presente en el escenario mundial con poder y autoridad, venciendo y para vencer, a los 3 años y medio se mete al templo y le dice: judíos, ya no más sacrificios, ahora yo soy Dios. Se mete al templo y ahora a mí me van a adorar. Y ahí es en donde se desata lo que la Biblia le llama la gran tribulación. Jesucristo habló de la gran tribulación. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, amárrate los pantalones, compadre, porque no te van a gustar las patitas para correr los montes. Los que estén en Judea huyen a los montes, y el que esté en el campo ni vuelvas a tu casa, compadre, porque ahí está el anticristo metido en el templo. Mire qué terrible la palabra, la abominación desoladora. Cuando usted escucha el término abominación desoladora, tiene que ver con la presencia del anticristo en el lugar santo, en el lugar que Dios ha preparado para honra y gloria suya. Entonces el anticristo entra, lo profana. Pero bien, vamos a ver aquí. Hay tanto que seguir, hermano, con esto. Pero vamos a volver aquí. ¿Quién le da poder y autoridad a este hombre llamado anticristo? Satanás. El dragón, Satanás, la serpiente antigua. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así como Jesucristo, así como el Padre ungió a Jesucristo, también Satanás ungirá a su hijo. Porque es hijo de Satanás. El hijo de perdición, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Para que se dé cuenta cómo este jinete va a salir venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque viene respaldado por las tinieblas. No crea que va a ser cualquier 5 de yuca. No, nada que ver, hermano. Mire, pueden haber ahorita en este tiempo hombres rebeldes, hombres soberbios, pero nada que ver con el carácter del anticristo. Aunque el espíritu del anticristo ya está operando, dice la palabra, pero no se ha manifestado en plenitud. Cuando este hombre se manifieste, ay, hermano, terrible, pero gloria al Señor que la verdadera iglesia ya no va a estar aquí. La verdadera iglesia habrá volado a la boda del Cordero para estar para siempre con el Señor.
Pero la verdadera. No todos los locales que vemos así son la iglesia de Cristo. Amén. Aunque ellos digan, no somos la iglesia de Cristo, pero si no estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, mentira que somos la iglesia de Amén. Jesucristo. Aleluya. Hay por ahí una iglesia que dice, iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. El Señor reprenda al diablo, digo yo, cuando miro ese letrero. Poderoso Jehová. ¿Cómo van a ser la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días si no usan esta palabra? Amén, amén. El hecho de que tengan edificios y que pregonen que son la iglesia de Cristo, eso no quiere decir que son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que vive dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Ajá. La iglesia que no ha manchado sus ropas. Amén. La iglesia que no tiene mancha ni arruga. Gloria a Dios. La iglesia que se santifica, la iglesia que busca al Señor, la iglesia que vive en comunión con el Señor. Esa es la iglesia que va a volar a las alturas, la iglesia que está de rodillas clamando, la iglesia, mi amado hermano, que está siempre en comunión con su Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El creyente que en este tiempo frío, tibio, acomodado, mojarrón, esos se van a tener que quedar a prepararle el cafecito al anticristo. Así como lo oye. Aleluya. Así como lo oye. ¿Y por qué le predico esto? Porque en muchas congregaciones esto ya no se predica. Amén, amén. Hay muchas congregaciones que los pastores nomás están queriéndole sacar el dinero al pueblo de Dios y le están negando la verdad. Amén. No, pues el hermanito que se sienta ahí todos los domingos es un tibio, pero como saca billete, no hay que decirle nada, porque si se nos va, ay Dios mío, ni Barrabás me salva. Santo. Se va, que se vaya. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que pregonar esta palabra. Amén, así es. Los tibios no son salvos. Gloria a Dios. De nada sirve estar dentro de las cuatro paredes si somos tibios. Si no amamos a Dios, si no vivimos una vida de oración, si no vivimos una vida de sujeción a la palabra, si somos rebeldes a la verdad de Dios, de nada sirve. Aleluya. Simplemente el día que la trompeta suene, van a estar dos durmiendo en una cama. ¿Qué pasó? Y mi esposo está, ya se fue y tú te quedaste por mojarrón. Santo. ¿Y a dónde está mi niño y mi niña? Voy a buscarlo. Ya no están. Gloria a Dios. Se fueron para siempre con el Señor. Aleluya. Y tú te quedaste, yo me quedé por sinvergüenza, por mentiroso. Santo. Ay, pero estuvo congregándose en la iglesia. Aleluya. Mire, hermano, la palabra qué maravillosa es, ¿verdad? Por eso estas paredes nos salvan. Amén. Si estas paredes salvaran, ya le he dicho, hermana José, rénteme un pedazo por ahí porque pues yo quiero irme para el cielo. Pero las paredes nos salvan. Amén, amén. Lo que sí te salva es estar conectado con el Señor. Amén. Vivir esa palabra, amar a Dios, amar a tu hermano, amar a todos aquellos que han sido creados a imagen y semejanza de Jesucristo. Poderoso Dios. Y principalmente que tu espíritu esté conectado con aquel que un día le hizo y le dio vida al primer hombre llamado Adán. Eso sí te va a salvar. Tomó Dios polvo y le dio forma a Adán. Lo formó, pero no tenía vida, estaba muerto. Pero vino el Señor y le hizo el ruaj en el hebreo, el ruaj, rudak hakodech, Gloria a Dios. neuma en el griego. Y el hombre fue un ser viviente y colocó su espíritu en él. Poderoso Dios. Pero no crean que lo puso nada más por ponérselo. Y el Señor le puso ese espíritu al hombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran y le buscan en espíritu es necesario que lo busquen también.
O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mi espíritu que Dios puso en mi vida tiene que conectarse con Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Aleluya. Ese espíritu suyo tiene que estar conectado con Dios. ¿Para qué? Para que el espíritu que Dios ha hecho morar en usted y en mí, ese mismo espíritu nos levante el día del arrebatamiento. Porque seremos transformados en los cielos, en las alturas, dice. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los vivos seremos arrebatados juntamente con Él y estaremos para siempre con el Señor. Los creyentes que vienen a la iglesia pero no sienten la presencia de Dios, o sea, ya es peligroso o probable de que tal vez ya se hayan muerto y el espíritu esté apagado. Y si el espíritu no te ha apagado, no pienses que vas a volar al día del arrebatamiento, porque Dios no viene a levantar muertos, Dios viene a levantar vivos. Aquellos que le aman, aquellos que le buscan, aquellos que dicen, oh, pues como el siervo brama por las corrientes de las aguas, pues de esa misma manera clama por ti, Señor, oh alma mía. Esos son los que se irán. Y los que no se fueron, ya saben qué es lo que les va a pasar. Terrible. Bien. Miren, y vamos a leer Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién le dio autoridad a la bestia? El dragón. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque salió venciendo y para vencer. Va a aplastar gobernantes. Así como cuando aparezca en el escenario mundial, va a tener la aprobación de los gobiernos. Así también la palabra de Dios dice de que la Biblia le llama a los 10 cuernos, que son 10 gobernantes. Pero de esos 10 gobernantes le va a dar cuello a 3. Y dice, fueron arrancados 3 cuernos. O sea, va a venir aplastando gobernantes. Cuando hablamos de cuernos en la Biblia, estamos hablando de gobiernos. De gobiernos. Se espera una confederación de 10 naciones para el fin de los tiempos. Porque la palabra de Dios nos habla de 10 cuernos. O sea, de 10 gobernantes que se van a levantar. Se cree que son 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, que se van a unir. Y hay un texto que dice, y dieron su poder a la bestia. Esos 10 gobernantes le van a decir, ¿sabes qué, anticristo? Mira qué es lo que hacen con el mundo, porque ya no sabemos nosotros qué hacer. Ahorita el mundo está pidiendo un gobernante mundial. Está pidiendo un gobierno que traiga estabilidad al mundo. Hay un caos en el mundo. Estados Unidos viene para abajo. Amén. La economía de Estados Unidos está descendiendo. Estamos sintiendo ahorita la situación que se está viviendo en este país. Estamos sintiendo que Estados Unidos viene para abajo. Ajá, está cayendo. Y hay otras naciones que se están levantando, como Rusia, Irak, Irán. Todos aquellos países que son fuertes en el petróleo se están levantando, mientras que otras naciones vienen para abajo. Ajá. ¿Qué nos quiere decir eso? Mi amado hermano, de que mientras que unas naciones están cayendo, otras naciones se van a empezar a levantar, y es muy probable que de esas naciones que se están levantando hoy en día, es muy probable de que esas naciones que se están haciendo poderosas hoy en día, puede hacer de que esas naciones se unan y esas naciones entreguen el poder al anticristo. Ajá. Es muy probable. Porque yo quiero dar un dato importante. Esta nación de Estados Unidos fue fundada bajo principios cristianos. Esta nación fue fundada bajo principios cristianos. Pero esta nación, con el pasar del tiempo, le ha venido dando la espalda al Señor. Y por eso, miren, viene para abajo. Yo le dije algo a mi esposa cuando este hombre llamado Joe Biden estaba lanzando su campaña política. ¿Sabes qué le dije yo?
este hombre no ha hablado nada en lo tocante a Israel. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero yo me pude dar cuenta de que este hombre, mientras lanzaba su campaña política, no mencionó ni una palabra a favor de Israel. Cuando que el gobernante anterior, él sí le había ofrecido su respaldo a Israel. Pero el gobierno actual no ha hecho nada a favor de Israel, y eso es grave. ¿Por qué? Porque bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Por eso, miren, es peligroso. Ajá. Porque a la luz de las Escrituras, Estados Unidos no aparece en las profecías del fin de los tiempos. Amén. Aparece Rusia como Gog y Magog, Ezequiel 38, y los países orientales que son fuertes en la exportación de petróleo. Y Estados Unidos, que ha sido una potencia mundial, ahora viene para abajo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo le damos la espalda a Dios y le damos la espalda al pueblo de Dios, hay graves consecuencias. Se están dictando leyes injustas delante de Dios. Se está aprobando el homosexualismo. Se está aprobando el aborto. Señor, ¿por qué no me bendices? Pues mira nomás lo que estás haciendo, pues, compadre. Señor, ¿por qué mi nación va para abajo? Pues mira lo que estás haciendo, estás matando vidas inocentes. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Amén, amén. Eso es lo que está pasando, hermano. Y eso es lo que está pasando en el ámbito económico, político y social. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando uno le da la espalda a Dios y al pueblo de Dios, vienen graves consecuencias. Otros países se están levantando y es muy probable, no podemos decir que quiénes son, no podemos decir eso, pero es muy probable de que todas esas naciones que se están levantando sean las que se unan y le entreguen su poder y dominio al jinete que viene con el arco sin flecha. Yo pienso que estamos teniendo mucho conocimiento, ¿verdad? Espero que no se le vayan quemando los fusibles. Al hermano Ausencio veo que le está saliendo humo de las orejas ya. No se le vayan quemando los fusibles. Ay, ¿ahora qué hago? Hay que cambiarlo porque este ya no furula. Ah, maravilloso el Señor, cómo nos gozamos, ¿verdad? Cómo nos deleitamos en su presencia. Y el dragón le dio su poder y autoridad. Y por eso, mire, van a decir, ¿quién como la bestia? Ay, ay, ay. Si nadie puede con él. ¿Por qué? Porque viene venciendo y para vencer. Nadie puede con él. ¿Por qué? Porque va a tener todo el apoyo religioso y todo el apoyo, ¿qué más? Político y todo lo que tiene que ver con la milicia. Los ejércitos de guerra estarán a la orden del anticristo. Por eso nadie va a poder con él. ¿Por qué? Porque salió venciendo y para vencer. Amén. Que no me gusta tu reino anticristo, no me importa, te voy a cortar la cabeza mejor, porque la palabra de Dios me enseña de que en el libro del Apocalipsis aparecieron unos decapitados. O te sujetas al anticristo, no hay opción. Por eso hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vienen tiempos terribles, vienen tiempos graves a la humanidad y la iglesia no está. No, pues allá comiendo, ¿verdad? Y la palabra, pues quién sabe qué quiere decir eso. Así está la iglesia y así están todos los pastores. Amén, amén. Mira, pegándose la grande. Y no enseñan la Biblia. Y el pueblo, amén, aleluya, todos vamos para el cielo. Mentira del diablo. Gloria a Dios. Muchas congregaciones hay de todo menos palabra. Amén, amén. Así es. Hay de todo menos enseñanza. Gloria a Dios. Amén, aleluya, 2, 3 coros y pacaremos ya porque hay un tremendo mole allá afuera que... Y a los predicadores ya me llegó el honor, yo creo que algo voy cortando de los predicadores, man. Esto hay que predicarlo. Aleluya. ¿Sabe por qué?
Porque el ser pastor, el ser evangelista, el ser obispo es una gran responsabilidad delante de Dios, porque un día entregaremos cuenta delante de Dios. Los pastores la tienen dura. ¿Por qué? Porque aparte de que van a entregar cuentas de parte de ellos mismos, también del Señor, ¿qué hiciste con la grey que te di? Aleluya. ¿Les hablaste la verdad o los engañaste? ¿Adulteraste la palabra por fines económicos o les hablaste la verdad? Yo por eso hablo la verdad, porque Dios me libre. ¡Ay, Señor! Santo es el Señor. Si un día voy a estar delante de Dios, a ver, Martín, ¿qué predicaste? Qué terrible va a ser en aquel día. Hay muchos líderes religiosos, pastores, que no van a poder ni levantar la cara delante de Dios. Amén. Porque el Señor le va a decir, no te conozco. Yo pastoreaba hasta el ministerio, tenía 7,000 congregados, pero no te conozco, compadre, porque nunca hiciste mi voluntad. No, si yo reprendí al diablo y me hizo caso, pero no te conozco. Es que yo hablé lenguas, pero no te conozco, compadre. Mateo 7:21, de cierto os digo, no los conozco. Amén. En aquel día muchos predicadores van a sacar su currículum. ¿Qué es un currículum? Donde está toda la información, en dónde nació, en dónde estudió, quién es usted, dónde fue formado. Y van a decir, mira Señor, si yo hablaba lengua, yo tocaba teclado, guitarra, predicaba, enseñaba, daba lengua, Rambo saca la bazooka, pero no te conozco. Aleluya. Poder en Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Terrible. Y se fue la hora. Aleluya. Hay poder en Jesús. De Dios, aleluya. Y esto, hermano, Gloria a Dios. tiene tanto. Vamos a tener que hacer una tercera parte al respecto. Amén. Esto está maravilloso. Esto está maravilloso. Vamos a leer la última porción del texto bíblico y hasta aquí vamos a dejar esto porque ya no fue la hora. Y vamos a hacer una tercera parte porque pues hay tanto de qué hablar. Y miren, y también se le dio boca, o sea, se le dio. Este hombre va a tener una elocuencia a la hora de hablar, como todo un profesional en todas las áreas intelectuales. Va a ser un hombre entendido en enigmas. ¿Qué es un enigma? Un enigma es algo que nadie ha podido determinarlo, que nadie ha podido dar la respuesta ante tal cosa. ¿Por qué los aviones? Bueno. ¿Por qué los aviones se hunden al cruzar el triángulo de las Bermudas? Por la corriente. No, pues el anticristo va a tener respuesta para cosas similares y semejantes. ¿Por qué? Porque es un enigma. Aún no se logra entender por qué, ¿verdad? Es que se hunden los aviones al cruzar esa área de agua que se conoce el Triángulo de las Bermudas, que hace contacto con Florida, y son tres partes de ese contacto, pero es una parte en forma de triángulo. Entonces, cosas así, el anticristo va a venir dando la respuesta. Yo tengo la respuesta para esto. Y la gente se va a quedar, wow, si cuántos gobiernos he conocido y nadie hizo esto. Amén. Por eso pondrá las naciones a sus pies. Amén. Amén. Porque miren, también se le dio boca que hablaba grandes cosas. Maravillas hablaba este hombre. ¿Por qué? Porque venía ungido por el mismo Satanás, pues. Amén. Sí. Satanás le dio su poder y autoridad. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 1260 días. Tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Ese es el momento en el cual el anticristo va a actuar y ejercerá sobre el mundo entero. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios.
contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Aquí el Juan mira un tabernáculo, o sea, un templo, para que nos demos cuenta cómo la profecía apunta a que para el fin de los tiempos y de la semana 70 se reconstruirá un templo en Israel, en donde en estos momentos existe una mezquita musulmana. Amén. Llamada, ¿cómo se llama? Mezquita. La cúpula de la roca, Ay, Dios. o la mezquita de Omar. Usted la puede buscar ahí, te lo dejo de tarea también, que la mire que es. Ahí pues. Ajá. Ahí tiene que ir el templo de Israel. De su tabernáculo, ¿a dónde me quedé? Blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este hombre y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Se da cuenta? Cuando habla de los santos está hablando principalmente de manera directa de la nación de Israel. La nación de Israel. Para vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, aquí va parejo todo. Hay quienes que dicen, no, es que solamente con Israel nada más es. Y bajo esa premisa le inyectan conformismo a la iglesia. Y la gente dice, oh, no es con Israel nada más, nosotros vamos para el cielo. Y son el diablo ahorita dentro de la iglesia. Y dicen que van para el cielo. Eso es, hermano, que la palabra de Dios enseña. Ajá. Miren, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, aquí no se escapa nadie. Va a tener grande autoridad y dominio. ¿Por qué? Porque ha salido venciendo y para vencer. Gloria a Dios. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Tremendo. ¿Qué quiere decir eso? Si alguno tiene oído para ir, oiga. Yo creo que aquí todos tenemos oído, ¿va? ¿Verdad que todos tenemos? Pero aquí habla de un oído específico. No habla de estas orejitas chulas, ¿verdad? No habla de estas antenitas. Habla de un oído espiritual. Porque de oír pues todos estamos oyendo, pero muchas veces todos oyen y nadie obedece. Ahí está el problema. Amén, amén. Todos tenemos dos orejas aquí, ¿verdad? Yo no creo que haya uno que tenga nomás una. Todos tenemos dos orejitas aquí, orejitas de tumbo, pero pues ahí estamos. O sea, ¿qué quiere decir? Si alguno todavía tiene oído espiritual, escuche. Aleluya. ¿Sabe? En todas las epístolas, las cartas me habían dicho que el apóstol Juan estaba en Patmos, escribe a las 7 iglesias, todas tienen una frase que dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sabe qué frase hebrea se escribió allí cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga, Shema Israel. Shema Israel. ¿Y qué quiere decir eso? Oír para obedecer. Ajá. Oír para obedecer. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Escucha, pero también entiende de que aunque estás en medio de naciones politeístas, tu Dios es uno nada más. Amén. No me vengas con que vienes con Moloch, con Astarte, con Aserá, no me vengas con eso. Aleluya. Porque Jehová tu Dios es uno. Amén. Y escucha, pero tras que escucha, obedece. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, Shema
Hermanos, oigamos, pero tras que oímos, hay que obedecer. Gloria a Dios. Shema Israel, Jehová tu Dios, uno es. Elohim no me da quejar. Aunque Israel estaba siendo influenciado por los dioses amonitas, por los dioses filisteos, por todos los dioses, dígame cuál Dios usted quiera. Pero Israel escucha y obedece que Jehová tu Dios es uno. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, Dios se le revela y lo manda a hacer una misión a Egipto. Y le dice Moisés a Dios: y cuando yo vaya allá, pues, ¿qué voy a decir? ¿Quién me manda? Tú vas a ir y le vas a decir al faraón: yo soy el que soy, te envió. Aleluya. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Él te envió a Egipto. Porque había tantos dioses en ese tiempo, como hoy en día, ¿verdad? Que se llegaba Moisés y le decía a Faraón: Faraón, Dios dice que deben ir a mi pueblo. Faraón hubiera dicho: pues ¿cuál Dios? Hay tantos. Aquí en Egipto tenemos el Dios del Nilo, el Dios del cielo, el Dios de ¿cómo se llama? De las ranas. ¿Qué cuánto Dios tenían allá? ¿Y cuál Dios? Yo soy el que soy, ese es el que te envió. Aleluya. Y Israel tenía que entender eso, de que aunque vivían plagados de dioses falsos, tenía que entender de que Dios era uno y a Él tenían que obedecerlo. Pausa y regresamos en 15 días. Amén. Dios me lo bendiga. Ya podemos cortar la grabación.